Imagina las frías tierras del norte, donde el sol desaparece durante largos meses y los vientos susurran entre los árboles. Allí, en los bosques y fiordos de Escandinavia, emergieron pueblos que cambiarían el curso de la historia europea, los vikingos. No solo guerreros temibles y saqueadores, sino también hábiles navegantes, comerciantes y constructores. Hoy recorreremos su historia con calma, dejando atrás el ruido y las prisas, para descubrir quiénes fueron realmente estos hombres y mujeres del norte. Acomódate, respira profundo, y déjate llevar por esta historia que es a la vez leyenda y realidad. Orígenes geográficos y culturales. Los vikingos no fueron un pueblo homogéneo ni una nación unificada, sino una amalgama de tribus y clanes que habitaron la vasta y desafiante región conocida hoy como Escandinavia. Esta zona comprende los actuales países de Noruega, Suecia y Dinamarca, y es una tierra de contrastes naturales extremos. Imagina un paisaje donde las montañas escarpadas se alzan imponentes hacia el cielo, mientras los fiordos profundos y estrechos penetran en la costa, creando refugios naturales y rutas marítimas perfectas para los navegantes. Los bosques interminables cubren grandes extensiones, ofreciendo recursos pero también misterios y peligros. El clima, frío y riguroso, es un factor fundamental en la vida vikinga. Los largos inviernos, con noches oscuras y temperaturas gélidas, exigían resistencia física y mental. La supervivencia dependía de la habilidad para adaptarse a estas condiciones adversas, de la cooperación dentro de la comunidad y del ingenio para aprovechar los recursos naturales. Lejos de ser un solo pueblo, los vikingos eran en realidad una variedad de grupos culturales y lingüísticos. Se organizaban en clanes y comunidades autónomas, cada uno con sus propias leyes y tradiciones. Estos grupos vivían dispersos, con un fuerte sentido de identidad local, aunque unidos por rasgos culturales comunes como la lengua, la religión y las costumbres guerreras. En muchas ocasiones, cada comunidad tenía sus propios dialectos y formas de organización, desde pequeños asentamientos agrícolas hasta comunidades costeras dedicadas a la pesca y la navegación. Esta diversidad hizo que el mundo vikingo fuera rico y complejo, difícil de clasificar bajo un solo nombre o definición. La historia de los vikingos se ha conservado a través de dos fuentes principales: los registros escritos de otros pueblos y las sagas nórdicas. Los primeros relatos sobre ellos provienen principalmente de monjes cristianos, comerciantes y viajeros europeos que se encontraron con estos audaces guerreros y navegantes. Muchas veces, estas crónicas describen a los vikingos con mezcla de temor y admiración, hablando de sus ataques sorpresivos y su ferocidad en combate, pero también de su habilidad para el comercio y la diplomacia. Por otro lado, están las sagas, un tesoro oral que fue transmitido de generación en generación antes de ser escrito siglos después. Estas historias épicas hablan de héroes legendarios, dioses poderosos, batallas titánicas y la vida cotidiana de los vikingos. Las sagas reflejan no solo los acontecimientos históricos, sino también los valores, creencias y aspiraciones de este pueblo. La cultura vikinga fue, en gran medida, una respuesta directa a su entorno. La dureza del clima y la belleza salvaje de la naturaleza moldearon su forma de ser. La necesidad de explorar nuevos territorios se convirtió en una constante, ya fuera para buscar mejores tierras, establecer rutas comerciales o simplemente por el ansia de aventura. Así, los vikingos no comenzaron como un imperio centralizado ni una fuerza unificada, sino como una suma de culturas diversas, cada una con su propia identidad, pero con un hilo común: la capacidad de influir en el mundo más allá de sus frías costas. Desde esos rincones remotos y a menudo inhóspitos del norte, estos pueblos estaban a punto de cambiar el rumbo de la historia, dejando un legado que hoy aún fascina y asombra por su profundidad y alcance. Sociedad y organización. La imagen común que tenemos de los vikingos suele centrarse en sus incursiones, en sus armas y en sus largas embarcaciones, pero la realidad de su sociedad era mucho más compleja y rica. La sociedad vikinga no era simplemente una masa de guerreros y saqueadores, era una estructura cuidadosamente organizada, con roles claros y funciones definidas para cada miembro de la comunidad. En la cima de esta jerarquía social se encontraba el jarl, el noble y líder local. Estos hombres eran mucho más que simples señores de la guerra. Poseían tierras extensas, riquezas acumuladas, y sobre todo, la lealtad de sus seguidores. El poder de un jarl no se limitaba al ámbito militar.
también ejercía autoridad política y espiritual. En muchas comunidades, los jarls cumplían el papel de jueces y mediadores, encargándose de resolver disputas y garantizar que las leyes se cumplieran. Su palabra tenía peso y su prestigio era fundamental para mantener la estabilidad en tiempos de paz y de conflicto. Por debajo de los jarls estaban los carls, los hombres y mujeres libres que formaban la columna vertebral de la sociedad vikinga. Estos campesinos, artesanos, comerciantes y marineros eran quienes trabajaban la tierra, criaban animales y producían los bienes necesarios para la vida diaria. No solo cultivaban cereales como cebada, trigo y avena, sino que también cuidaban el ganado, fabricaban herramientas, construían embarcaciones y mantenían el comercio activo. Los carls eran independientes, pero también estaban profundamente ligados a sus comunidades, y su trabajo sostenía toda la economía local. En el nivel más bajo de la estructura social se encontraban los thralls, o esclavos. Estas personas podían ser prisioneros de guerra capturados en las expediciones vikingas o descendientes de otros thralls. Aunque carecían de derechos y su vida estaba sujeta a sus dueños, no todos los thralls vivían en condiciones de esclavitud perpetua. Algunos lograban comprar su libertad, y otros la ganaban a través del servicio y la lealtad. La existencia de los thralls era una realidad compleja, pero formaban parte esencial de la economía y de la sociedad vikinga. El núcleo fundamental de la vida vikinga era la familia. Pero no se trataba solo de un grupo que convivía bajo un mismo techo, sino de una red amplia de relaciones basada en la protección mutua, el poder y el honor. El apellido y el linaje eran asuntos que se cuidaban con esmero. La reputación familiar podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. En la cultura vikinga, el honor era una moneda de valor incalculable. Ser un hombre o una mujer honorable significaba contar con respeto y apoyo. Perder ese honor podía equivaler a la ruina social y personal. La lealtad era otro pilar. La fidelidad a la familia, al clan y al líder era fundamental para la cohesión del grupo. Pero quizás lo más sorprendente en esta sociedad aparentemente rígida era la existencia de un espacio real para la participación comunitaria. Los vikingos celebraban asambleas llamadas tings, que eran reuniones donde los hombres libres se congregaban para discutir y decidir sobre asuntos vitales para su comunidad. En estos tings se debatían leyes, se resolvían disputas y se tomaban decisiones colectivas. Este sistema representaba una forma primitiva de democracia, basada en la palabra, la persuasión y el consenso. En el ting, incluso un campesino humilde podía alzar la voz frente a un noble o un jarl, siempre que tuviera el valor y la razón de su lado. Esta apertura al diálogo y a la justicia colectiva era un rasgo esencial que mantenía el equilibrio social. En resumen, la sociedad vikinga era una mezcla fascinante de jerarquía y participación, de tradición y flexibilidad. Era rígida en cuanto a sus roles y estructuras, pero permitía que la voz del individuo, especialmente del hombre libre, fuera escuchada y respetada. Esta dualidad reflejaba el carácter mismo de los vikingos, un pueblo que, a pesar de vivir en un entorno difícil y exigente, supo construir un orden propio, resistente, justo y profundamente humano. Mitos comunes. Cuando escuchamos la palabra vikingo, la imagen que suele venir a la mente es la de un guerrero enorme, con una barba espesa y salvaje, blandiendo una espada o un hacha, y con un casco adornado con grandes cuernos. Esa imagen es tan popular que parece imposible cuestionarla. Pero aquí va una sorpresa, esa imagen es completamente falsa. El famoso casco con cuernos es, sin duda, uno de los mitos más arraigados sobre los vikingos. No fue una realidad histórica, sino un invento moderno que apareció siglos después de que estos pueblos hubieran dejado de existir como tales. No hay ni una sola evidencia arqueológica, ni un solo casco encontrado que tenga esos cuernos. En combate, un casco con cuernos sería un peligro más que una ventaja, pues los cuernos se podrían enganchar, dificultar el movimiento o hacer al guerrero un blanco fácil. En verdad, los cascos vikingos eran simples y funcionales. Estaban hechos principalmente de hierro o cuero endurecido, diseñados para proteger, no para impresionar. Algunos incluían protecciones para la nariz o incluso pequeños refuerzos para los ojos, pero nada que recordara a las exageraciones artísticas que hemos visto en películas o ilustraciones populares. Eran herramientas prácticas, concebidas para la batalla real. Entonces, ¿de dónde salió la idea de los cuernos?
Este mito comenzó a popularizarse en el siglo XIX, en una época donde la ópera, el teatro y el arte romántico buscaban representar a los vikingos como seres exóticos, casi míticos. Obras como las de Richard Wagner, con su famosa ópera El Anillo del Nibelungo, retrataban a los guerreros nórdicos con cascos cuernos para enfatizar su salvajismo y misterio. Esta imagen se arraigó en la cultura popular y, con el tiempo, se convirtió en un símbolo icónico, aunque falso. Pero más allá del mito del casco con cuernos, la verdadera imagen del vikingo es mucho más fascinante y humana. Vestían túnicas de lana gruesa para protegerse del frío, capas hechas con pieles de animales y botas resistentes que les permitían caminar por terrenos difíciles. Eran guerreros, sí, pero también marineros excepcionales, agricultores que trabajaban duramente la tierra, y comerciantes que tejían redes comerciales por toda Europa y más allá. Los vikingos tenían una cultura rica y compleja, con creencias profundas y un fuerte sentido del deber hacia su familia y comunidad. Eran exploradores que desafiaron mares desconocidos, constructores de barcos impresionantes y narradores de historias que han llegado hasta nosotros a través de las sagas. Reducir a los vikingos a una caricatura con cascos cuernos no solo es un error histórico, sino que es una forma de perder de vista toda la riqueza de una civilización que fue mucho más compleja, avanzada y fascinante que la simplificación que nos ha legado la cultura popular. En definitiva, para entender a los verdaderos vikingos, debemos dejar atrás los mitos y acercarnos a su historia real, una historia de hombres y mujeres que vivieron, lucharon y soñaron en las duras tierras del norte, dejando una huella imborrable en la historia del mundo. Navegantes del norte, la construcción naval. Si los vikingos lograron dominar los mares y convertirse en exploradores, comerciantes y guerreros temidos en gran parte de Europa, fue gracias a una razón fundamental: eran maestros en la construcción naval. Desde muy temprano, desarrollaron embarcaciones que no solo cumplían con la función básica de navegar, sino que representaron una auténtica revolución tecnológica para su época. Entre todas sus creaciones, sobresale el Drakkar, el legendario barco largo que se ha convertido en un símbolo icónico de la cultura vikinga. Estos barcos eran auténticas maravillas de ingeniería y artesanía. Estaban construidos principalmente con madera de roble y abedul, dos materiales abundantes y resistentes en sus tierras nórdicas. Pero lo que realmente hacía especial a un Drakkar era su diseño. Eran largos, estrechos y perfectamente simétricos en proa y popa. Esto les permitía no solo avanzar con gran velocidad, sino también retroceder sin necesidad de dar la vuelta, algo vital en maniobras de combate o para entrar y salir rápidamente de lugares difíciles. La versatilidad era otra de sus grandes virtudes. Estos barcos podían surcar tanto las aguas profundas y turbulentas del Mar del Norte como las tranquilas y poco profundas de los ríos interiores. Esta capacidad les brindaba una ventaja estratégica enorme. Podían desembarcar con rapidez en costas inesperadas, penetrar en el interior del continente a través de vías fluviales y, cuando era necesario, huir por rutas que sus enemigos ni siquiera imaginaban. Pero el secreto detrás de su fortaleza y flexibilidad estaba en la técnica de construcción. A diferencia de los barcos rígidos que se clavaban con remaches y clavos, los vikingos usaban la técnica llamada klinker o lapstrake. En esta técnica, las tablas de madera del casco se superponen ligeramente unas sobre otras, y se atan con ribetes de hierro. Esta superposición otorgaba al casco una estructura flexible que podía doblarse y absorber el impacto de las olas sin romperse, incluso en mares agitados. El resultado era un barco rápido, silencioso y resistente, capaz de atravesar mares abiertos y largos ríos sin perder estabilidad ni velocidad. Estas embarcaciones surcaron el Mar del Norte, los canales ingleses, los ríos de Francia e incluso llegaron hasta las costas de Groenlandia y América del Norte. Pero más allá de ser simples medios de transporte, los barcos vikingos eran auténticos símbolos de poder y prestigio. La construcción de un Drakkar requería esfuerzo colectivo, conocimiento y recursos, por lo que tener uno era motivo de orgullo y estatus social. En la cultura vikinga, el barco representaba la conexión con sus dioses, con sus ancestros y con el destino. Era el corazón de una sociedad que veía en el mar no una barrera, sino una puerta abierta hacia nuevas tierras, aventuras y oportunidades. Así, gracias a sus barcos, los vikingos no solo conquistaron territorios, sino que también expandieron sus redes comerciales, culturales y sociales.
Navegantes y constructores, su legado naval sigue siendo admirado hasta hoy como una de las mayores hazañas de la humanidad antigua. Técnicas de navegación. Uno de los mayores logros de los vikingos no fue simplemente conquistar nuevas tierras o saquear costas lejanas, sino cómo lograron llegar tan lejos sin perderse en el camino. En una época donde no existían brújulas, GPS ni mapas precisos, estos navegantes del norte surcaron mares abiertos, exploraron islas desconocidas y alcanzaron lugares que muchos consideraban inalcanzables. ¿Pero cómo hicieron esto? La respuesta está en su profundo y sofisticado conocimiento del entorno natural y en su capacidad para interpretar las señales del mundo que los rodeaba. Durante el día, se guiaban por el sol. Sabían, con gran precisión, dónde debía estar el sol en diferentes momentos y estaciones del año según su ubicación geográfica. Este conocimiento les permitía calcular la dirección a seguir incluso cuando no tenían ningún punto de referencia visible en el horizonte. Cuando la niebla, la lluvia o las nubes ocultaban el sol, usaban una herramienta sorprendente para su tiempo, la piedra solar. Se cree que esta piedra era un cristal natural, probablemente espato de Islandia, con propiedades especiales que permitían polarizar la luz del sol. Mediante esta tecnología rudimentaria, pero efectiva, podían localizar la posición del sol incluso cuando estaba oculto tras el cielo nublado, lo que les ayudaba a mantener el rumbo correcto en medio del océano. Además, los vikingos poseían un conocimiento casi intuitivo del comportamiento del mar. Entendían las corrientes oceánicas, la fuerza y dirección de los vientos predominantes, y la forma en que las mareas subían y bajaban según las fases lunares. Observaban el color del agua para detectar la proximidad de tierra firme o la presencia de bancos de arena bajo la superficie. Incluso señales sutiles de la naturaleza les servían de guía, sabían que ciertas algas flotantes indicaban la cercanía de costas, y seguían atentamente el vuelo de aves marinas, como gaviotas y alcas, que rara vez se alejaban demasiado de la tierra firme. Estas pistas naturales eran como un mapa vivo que les indicaba dónde podían desembarcar o encontrar refugio. Pero la navegación vikinga no era solo una cuestión de técnicas o instrumentos, era también una tradición oral y una memoria colectiva. Los conocimientos se transmitían de generación en generación a través de relatos, consejos y prácticas enseñadas por capitanes experimentados, que eran los verdaderos guardianes de la sabiduría marítima. Ellos no necesitaban mapas dibujados, llevaban la geografía del mar grabada en la memoria, junto con los patrones del viento, las mareas y las estrellas. Gracias a estas avanzadas técnicas, los vikingos navegaron con éxito por el Mar del Norte y el Atlántico, llegando a las costas de Inglaterra, Francia, Islandia, Groenlandia, y sorprendieron al mundo al alcanzar, casi 500 años antes que Cristóbal Colón, las tierras que hoy conocemos como América del Norte. No eran simplemente guerreros o saqueadores. Eran exploradores valientes, astrónomos empíricos y maestros del océano. Hombres y mujeres que entendieron y respetaron los ritmos de la naturaleza, y que se atrevieron a desafiar lo desconocido, convirtiéndose en auténticos hijos del viento y el agua. Rutas y exploraciones. Los vikingos no fueron solo feroces guerreros ni saqueadores despiadados. Por encima de todo, fueron exploradores incansables. Hombres y mujeres impulsados por una curiosidad insaciable, un deseo profundo de conocer nuevos mundos y expandir sus horizontes más allá de las costas de Escandinavia. Para ellos, el mar no era una barrera infranqueable, sino un puente que conectaba territorios, culturas y oportunidades. Desde sus frías y agrestes costas, los vikingos lanzaron sus barcos al Mar del Norte y al Atlántico con una audacia admirable. Sus embarcaciones, ligeras, rápidas y resistentes, les permitían viajar largas distancias y sortear tempestades que habrían detenido a cualquier otro pueblo de la época. Su primera gran expansión los llevó a las Islas Británicas y a Irlanda. Allí no solo se limitaron a saquear, muchos vikingos se establecieron permanentemente, fundando asentamientos que con el tiempo se transformarían en ciudades importantes. Un ejemplo emblemático es Dublín, que nació como un puesto avanzado vikingo y que hoy es una de las capitales europeas con más historia. Desde estas bases en las Islas Británicas, siguieron hacia el norte y oeste. Exploraron y colonizaron Islandia, una isla volcánica y deshabitada, cubierta por glaciares y paisajes salvajes, donde encontraron nuevas tierras para vivir y nuevas oportunidades para sus comunidades.
Islandia se convirtió en un refugio para vikingos y en un lugar desde donde lanzaron expediciones aún más ambiciosas. Uno de los mayores logros vikingos fue la travesía hacia Groenlandia, la Tierra Verde. Aunque su nombre evocaba un paisaje más amable del que realmente tenían, Groenlandia representó un nuevo desafío geográfico y climático, y una demostración más de su capacidad para adaptarse a ambientes extremos. Desde Groenlandia, los vikingos se atrevieron a dar un salto histórico aún mayor. Navegaron hacia el oeste y alcanzaron las costas de lo que hoy es Terranova, en Canadá, un lugar que llamaron Vinland. Este viaje a Vinland, que tuvo lugar alrededor del año 1000, es un hecho asombroso. Casi 500 años antes de que Cristóbal Colón pisara América, los vikingos ya habían llegado al continente americano. Y no solo es una leyenda, sino una realidad confirmada por evidencias arqueológicas encontradas en sitios como Eleanse Meadows, que prueban que los vikingos fueron los primeros europeos en conocer el Nuevo Mundo. Pero la sed de exploración vikinga no se limitó al oeste. También avanzaron hacia el este, navegando por los grandes ríos de Europa del Este como el Volga y el Dnieper. Estas vías fluviales les abrieron el camino para establecer una vasta red comercial que conectaba Escandinavia con las regiones más lejanas del continente. A lo largo de estas rutas fluviales, llegaron hasta el Mar Negro y el Mar Caspio, estableciendo vínculos comerciales con el Imperio Bizantino, y con pueblos y civilizaciones orientales. Algunos de estos vikingos, conocidos como varegos, se integraron con las comunidades eslavas, y de esta mezcla cultural y política surgió la Rus de Kiev, una entidad que sería la precursora de los estados rusos, ucranianos y bielorrusos actuales. Los vikingos comerciaban con bienes tan diversos como el ámbar, las pieles, la miel y las armas. A cambio, traían plata, especias, seda y productos exóticos provenientes de Oriente Medio y Asia. Esta red comercial conectaba Escandinavia con lugares tan distantes como Bizancio, Bagdad e incluso más allá, constituyendo uno de los primeros ejemplos de globalización medieval. No eran simplemente navegantes o guerreros, eran pioneros de un mundo interconectado. Sus drakkars, su conocimiento experto del mar, sus avanzadas técnicas de navegación, sobre todo, su imparable espíritu de aventura, los llevaron a unir mundos que antes parecían separados por océanos imposibles. Y lo hicieron no con mapas detallados, brújulas o tecnología avanzada, sino con la voluntad indomable de ir más allá, de explorar lo desconocido y de conectar culturas a través del mar, desafiando las limitaciones de su tiempo y dejando un legado que aún hoy sigue inspirando a exploradores y soñadores. Guerreros y saqueadores, inicio de la era vikinga. El año era 793 después de Cristo, y en la costa noreste de Inglaterra se encontraba un lugar que hasta entonces parecía remoto y pacífico, el monasterio de Lindisfarne, una pequeña isla sagrada donde monjes dedicados a la oración, la escritura y la copia de manuscritos vivían en calma. Era un refugio espiritual, un centro de cultura y fe en un mundo europeo marcado por la fragmentación política y las incertidumbres. Pero aquella mañana, la paz fue rota para siempre. Desde el horizonte surgieron sombras sobre el mar, que pronto se convirtieron en embarcaciones alargadas y estilizadas, impulsadas por el viento y por la fuerza humana. Eran los barcos vikingos, rápidos, silenciosos y letales. En ellos llegaron los guerreros del norte, que desembarcaron sin aviso ni clemencia. La violencia fue brutal, los monjes fueron asesinados, las reliquias sagradas robadas, los tesoros del monasterio saqueados y destruidos. Lindisfarne quedó marcada para siempre como el escenario del primer gran ataque vikingo documentado, y con ello, comenzó lo que hoy conocemos como la era vikinga. Este ataque no fue un hecho aislado ni accidental. Fue la señal de un cambio profundo y sostenido que se extendería durante más de 2 siglos. Desde 793 hasta el año 1066, los vikingos expandieron su influencia, su cultura y su poder, moldeando la historia de Europa y más allá. Durante esos años, los vikingos no solo saquearon y destruyeron. Se convirtieron en una fuerza que ningún reino europeo pudo ignorar. Sus incursiones llegaron a las costas del Atlántico, del mar Báltico e incluso del Mediterráneo. Atacaron monasterios, aldeas y ciudades, sembrando el miedo, pero también establecieron rutas de comercio, fundaron ciudades y se asentaron en nuevas tierras. Eran hábiles guerreros, sí, pero también tenían una mente estratégica. No actuaban solo por el saqueo inmediato,
sino que buscaban oportunidades para la expansión, el control de rutas y la consolidación de poder. Fundaron importantes asentamientos que se convertirían en centros urbanos clave. Dublín en Irlanda, York en Inglaterra, y Novgorod en Rusia son ejemplos de su legado permanente. La imagen popular del vikingo como un bárbaro salvaje y sanguinario es incompleta. Detrás del hacha y el escudo, había una cultura compleja, con estructuras sociales, leyes, comercio y diplomacia. Estos pueblos del norte tenían una visión clara: conquistar, comerciar, explorar y sobrevivir en un mundo en transformación. La era vikinga no fue solo una época de violencia y guerra. Fue una época de profundos cambios políticos, culturales y sociales, que contribuyeron a la formación de Europa medieval. Y todo comenzó con el sonido aterrador de los cuernos de guerra, el choque del hierro, y el rugido imparable del mar frente a la isla de Lindisfarne. Estrategias y armas. Los vikingos no solo eran conocidos por su fuerza física y ferocidad en combate, sino también por su inteligencia y habilidad estratégica en la guerra. Lejos de ser simples bárbaros lanzados al caos, estos guerreros del norte empleaban tácticas cuidadosamente planeadas que les permitían aprovechar al máximo sus recursos y maximizar el impacto de sus ataques. A diferencia de los ejércitos tradicionales de la época medieval, que muchas veces se organizaban lentamente, dependían de la protección de castillos o fortalezas y empleaban tropas numerosas pero poco móviles, los vikingos se especializaron en la guerra relámpago. Sus incursiones eran rápidas, precisas y diseñadas para causar el mayor daño posible en el menor tiempo, explotando siempre el elemento sorpresa. Imagina sus barcos acercándose silenciosamente a una costa tranquila al amanecer. En pocos minutos, desembarcaban y formaban grupos compactos que atacaban con furia y orden, derribando defensas improvisadas y sembrando el pánico antes de que las poblaciones locales pudieran organizar una defensa efectiva. Esta rapidez y agresividad les daba una ventaja decisiva, porque sabían que su fuerza residía en la velocidad, no en la resistencia prolongada. En cuanto a las armas, los vikingos contaban con un arsenal variado y adaptado a distintas situaciones. La espada era el arma más codiciada y prestigiosa, forjada con hierro de alta calidad, a menudo decorada con grabados y símbolos. Estas espadas, además de ser herramientas letales, tenían un valor simbólico y social enorme. Poseer una buena espada era señal de estatus y honor. Sin embargo, estas armas eran caras y solo unos pocos guerreros ricos podían permitírselas. Para la mayoría, el arma más común y efectiva era el hacha. Lejos de ser una herramienta tosca, las hachas vikingas estaban diseñadas para ser ligeras y rápidas, capaces de dar golpes devastadores. Algunas tenían hojas anchas para cortar escudos y armaduras, mientras que otras eran pequeñas, lo suficientemente maniobrables para ser lanzadas con precisión a distancia. Esta versatilidad hacía del hacha un arma mortal tanto en combates cuerpo a cuerpo como en emboscadas. Además, utilizaban lanzas que podían lanzar o usar en combate cercano, y arcos fabricados con madera de tejo, reconocida por su resistencia y flexibilidad, con los que podían atacar desde lejos o proteger sus posiciones en la costa y los bosques. La combinación de estas armas les permitía adaptarse a diferentes escenarios y enemigos. En cuanto a la defensa, los vikingos usaban escudos redondos hechos de madera resistente, a menudo reforzados con hierro en los bordes y un humbo metálico en el centro para proteger la mano. Estos escudos no solo servían para bloquear ataques, sino que también eran armas ofensivas. Podían usarlos para empujar a los enemigos, romper formaciones y abrir brechas en las defensas rivales. La táctica de lucha en formación, conocida como escudo muro, shield wall, consistía en unir los escudos de varios guerreros para formar una barrera casi impenetrable. Esta técnica requería una gran coordinación y disciplina, pues cada guerrero dependía del escudo y la posición del compañero a su lado. A pesar de su fama de salvajes, los vikingos eran estrategas disciplinados. No lanzaban ataques al azar, sino que estudiaban el terreno, conocían las rutas de sus enemigos y elegían el momento adecuado para atacar o retirarse. Sabían cuándo negociar, cuándo emboscar y cuándo retirarse para conservar sus fuerzas. Esta combinación de disciplina, rapidez y conocimiento táctico les permitió ganar muchas batallas y mantener su dominio durante siglos. La verdadera fuerza vikinga no residía únicamente en su brutalidad, sino en la perfecta mezcla entre conocimiento marítimo,
dominio de las armas y tácticas rápidas y efectivas. Fue esta conjunción la que les permitió construir su leyenda, no solo como guerreros salvajes, sino como una cultura guerrera inteligente y adaptativa, capaz de conquistar y dejar una huella profunda en la historia de Europa y más allá. Ejemplos de grandes jefes vikingos. Detrás de cada incursión, cada conquista y cada audaz viaje más allá del horizonte, había un nombre que inspiraba respeto y temor. Un líder que guiaba a su gente con astucia, fuerza y una ambición inquebrantable. Estos jefes vikingos no eran meros guerreros, eran estrategas, diplomáticos y visionarios, que forjaron su destino y el de sus pueblos. Ragnar Lodbrok, la leyenda entre la historia. Quizás el nombre más icónico de la tradición vikinga sea Ragnar Lodbrok. Su figura es una mezcla fascinante de historia, mito y leyenda. Las sagas medievales lo retratan como un guerrero implacable, capaz de enfrentarse a reyes y dioses por igual. Según estas historias, Ragnar lideró incursiones legendarias, como el saqueo de París, y fue un temido enemigo para los reyes ingleses. Se dice que murió de manera trágica, arrojado a un pozo lleno de serpientes por sus enemigos, pero su espíritu guerrero nunca desapareció. Aunque la precisión histórica de Ragnar es difícil de comprobar, su leyenda ha perdurado a través de los siglos, simbolizando el ideal vikingo del héroe audaz, que desafiaba el orden establecido y se abría camino con valentía y astucia. Björn Ironside, el explorador incansable. Entre los hijos de Ragnar, uno de los más destacados fue Björn Ironside. Apodado Costilla de Hierro por su fortaleza y resistencia, Björn fue un líder formidable que llevó las incursiones vikingas a nuevas fronteras. Se aventuró más allá de las conocidas costas del norte y las islas británicas, llegando al Mediterráneo, donde saqueó ciudades en Francia, Italia e incluso llegó a las costas de África del Norte. Este viaje extraordinario demuestra no solo el valor sino también la ambición de los vikingos por expandirse y dominar nuevos territorios. Björn personificaba el espíritu indomable del explorador vikingo, que no conocía límites geográficos ni culturales. Harald Hardrada, el último gran rey vikingo. Avanzando en el tiempo, encontramos a Harald Hardrada, conocido como el último gran rey vikingo. Su vida fue una verdadera epopeya llena de aventuras, guerras y conquistas. Antes de convertirse en monarca de Noruega, Harald sirvió como mercenario en la legendaria Guardia Varangiana en Constantinopla, donde aprendió tácticas militares y políticas. Como rey, Harald fue un líder militar brillante y ambicioso. En 1066, intentó reclamar el trono de Inglaterra, iniciando una invasión que culminó en la batalla de Stamford Bridge. Aunque fue derrotado, esta batalla simboliza el fin de la era vikinga y el inicio de una nueva etapa en la historia europea. Rollo, de guerrero a duque normando. No todos los jefes vikingos solo guerrearon, algunos supieron adaptarse y gobernar. Un ejemplo clave es Rollo, un jefe vikingo que, tras años de incursiones en tierras francesas, firmó un acuerdo con el rey de Francia para establecerse y proteger las costas. Así nació el Ducado de Normandía. Rollo no solo consolidó su poder, sino que su dinastía se convirtió en una fuerza decisiva en Europa. Siglos más tarde, uno de sus descendientes, Guillermo el Conquistador, cambiaría la historia al invadir Inglaterra en 1066, marcando el inicio de la Edad Media inglesa. Otros líderes y su legado. En las Islas Británicas, numerosos reyes vikingos establecieron dominios duraderos. Gobernaron, fundaron ciudades como York, Jorvik, y se mezclaron con las poblaciones locales, dando lugar a nuevas culturas y tradiciones híbridas. Estas figuras no solo fueron conquistadores, sino también constructores de reinos, administradores y diplomáticos que supieron negociar y mantener alianzas. Vida cotidiana y cultura, agricultura y economía. Aunque las historias y relatos a menudo recuerdan a los vikingos como feroces guerreros y audaces navegantes, la realidad cotidiana de la mayoría era mucho más sencilla y arraigada a la tierra. La mayoría de los vikingos no blandían hachas en incursiones, sino que se levantaban al amanecer para labrar sus campos, cuidar sus animales y sostener a sus familias con paciencia y trabajo constante. La vida en la aldea, ciclos y supervivencia. Las aldeas vikingas eran comunidades pequeñas y unidas, donde la vida giraba en torno al ritmo de las estaciones y el calendario agrícola. La primavera traía la esperanza y la tarea de preparar la tierra,
arar y sembrar los cultivos que alimentarían a la comunidad en los meses venideros. Durante el verano, la atención se centraba en el cuidado de las plantas, el control de malezas y la protección contra plagas. Con la llegada del otoño, la actividad se intensificaba. Era el momento de cosechar, recolectar y almacenar provisiones. Los granos debían guardarse cuidadosamente para asegurar la alimentación durante el duro invierno. Finalmente, el invierno era una época de pausa relativa, en la que se aprovechaba para reparar herramientas, construir, tejer y contar historias junto al fuego, resistiendo el frío y la oscuridad con la fuerza de la comunidad. Cultivos y ganadería, la base de la subsistencia. Los principales cultivos vikingos eran cereales resistentes y adaptados al clima frío y variable de Escandinavia. La cebada era quizás el más importante, utilizado tanto para hacer pan como para elaborar cerveza, una bebida muy valorada que acompañaba las comidas y las ceremonias. El trigo, aunque más difícil de cultivar en estas latitudes, era un producto más exclusivo, símbolo de riqueza y buen gusto. La avena, por su parte, se destinaba principalmente a alimentar al ganado y a preparar gachas nutritivas. La ganadería complementaba la agricultura y ofrecía recursos esenciales. Criaban vacas para la leche y la carne, ovejas para la lana y la carne, cabras para leche y cuero, y cerdos para carne y grasa. Cada uno de estos animales era un recurso valioso, y prácticamente nada se desperdiciaba. La lana servía para ropa, la carne para alimento, la leche para productos lácteos, el cuero para calzado y herramientas, y los huesos podían transformarse en utensilios. Artesanía y manufactura. Además de cultivar y criar animales, los vikingos eran hábiles artesanos. Fabricaban herramientas, utensilios, armas y objetos de uso cotidiano con materiales que tenían a mano: madera, hueso, hierro y cuero. La herrería era una habilidad esencial. Los herreros daban forma al hierro para crear desde clavos para los barcos hasta espadas, hachas y arados. La vida cotidiana también estaba marcada por la producción de textiles. Las mujeres tejían y confeccionaban ropa de lana y lino, cuidando tanto la funcionalidad como la decoración, pues los adornos y patrones eran parte importante de su identidad cultural. Economía y comercio. El vikingo como comerciante global. Aunque la base de la economía vikinga era la subsistencia, no se limitaban a vivir encerrados en sus aldeas. Los vikingos eran comerciantes astutos que conectaban su mundo con regiones lejanas. Intercambiaban productos locales, como el ámbar del Báltico, una resina fósil preciosa que se usaba como joya y amuleto, pieles de animales del norte, cuernos tallados, armas forjadas y joyas de bronce o plata, por bienes exóticos difíciles de conseguir en Escandinavia. Estos bienes llegaban desde lugares tan lejanos como las Islas Británicas, el corazón de Europa, Bizancio, e incluso hasta los mercados de Bagdad y el Medio Oriente. A cambio, obtenían sal para conservar alimentos, especias para enriquecer su cocina, vino, telas finas, metales preciosos y otros productos que indicaban estatus y riqueza. Vida social. Las viviendas vikingas eran simples pero eficientes. Eran largas casas comunales construidas principalmente de madera, con techos de paja o turba, que protegían del frío y el viento. En el interior, el fuego del hogar era el centro de la vida diaria, proporcionando calor, luz y un lugar para cocinar. La sociedad vikinga estaba basada en la cooperación y la solidaridad comunitaria. Las familias extendidas vivían juntas y compartían responsabilidades, desde la agricultura hasta la defensa. A pesar de los duros inviernos y la dureza del entorno, las comunidades vikingas supieron sobrevivir y prosperar gracias a su trabajo conjunto, sus conocimientos ancestrales y una profunda conexión con la naturaleza. Más allá de la espada, símbolos de un pueblo. Los grandes jefes vikingos fueron mucho más que saqueadores. Fueron líderes complejos, que supieron combinar la fuerza con la inteligencia, la ambición con la visión, y la brutalidad con la diplomacia. Encarnaron el espíritu de un pueblo que no temía enfrentarse a lo desconocido ni a las adversidades. Sus nombres perduran en la historia y la cultura popular no solo por las batallas que libraron, sino por su papel en la expansión y transformación de Europa medieval. Fueron verdaderos pioneros de su tiempo, que dejaron una huella imborrable en el mapa político, cultural y social de la Edad Media. La vivienda y el hogar.
La vida cotidiana de los vikingos giraba en torno a un lugar que no solo ofrecía abrigo del clima nórdico, sino también identidad, seguridad y pertenencia, el hogar. Las familias vikingas vivían en construcciones conocidas como casas largas o longhouses, típicas en toda Escandinavia. Estas estructuras eran rectangulares, con techos inclinados y sin ventanas, construidas principalmente de madera, turba y piedra. Su forma alargada no era casual. Permitía distribuir de manera eficiente el calor, los espacios para dormir, trabajar y almacenar alimentos, todo bajo un mismo techo. Arquitectura práctica y simbólica. El techo de estas casas se recubría con césped y tierra, lo que ofrecía un aislamiento natural frente al clima severo. En invierno, la nieve misma reforzaba este aislamiento. Estas cubiertas verdes no solo eran funcionales, sino que hacían que las aldeas se integraran armoniosamente con el paisaje. Una arquitectura humilde, casi camuflada entre las colinas, bosques y campos. El interior estaba dividido por una hilera central, con un fuego en el medio, generalmente sin chimenea, lo que permitía que el humo escapara por una abertura en el techo. Este humo, además de calentar y cocinar, ahuyentaba insectos y ayudaba a conservar los alimentos colgados en el techo, como carne y pescado. El fuego, alma del hogar. Más allá de su utilidad, el fuego tenía un profundo valor espiritual. Era considerado sagrado, y mantenerlo encendido era una señal de protección divina y prosperidad familiar. Apagarlo accidentalmente era de mal augurio. Se creía que las llamas conectaban a los vivos con sus ancestros, y en muchas casas se hacían ofrendas o rituales silenciosos ante el fuego. Alrededor del hogar se organizaba toda la vida familiar. En la noche, tras las tareas del día, todos, niños, adultos y ancianos, se reunían para comer, conversar o escuchar relatos. Se contaban sagas, esas historias que transmitían la historia de héroes, dioses y clanes. Era en esos momentos cuando la memoria colectiva se mantenía viva, y se reforzaba la identidad del pueblo. Espacios compartidos y funciones múltiples. En una casa vikinga vivían varias generaciones. La familia extendida era la base de la organización social. Padres, hijos, abuelos y, a veces, sirvientes o esclavos, thralls, compartían el mismo espacio. No existía una separación estricta entre habitaciones. Los espacios eran versátiles, adaptables según la estación o la actividad. Incluso los animales domésticos, como cabras, gallinas o cerdos, podían dormir dentro de la casa durante el invierno, tanto para protegerlos del frío como para aprovechar su calor corporal. Este detalle puede parecer extraño hoy, pero era parte de una lógica de supervivencia muy eficiente. Utensilios, decoración y simbolismo. Los interiores eran sencillos, pero no austeros. Las paredes podían estar decoradas con tallas de madera, tejidos coloridos o símbolos rúnicos que protegían el hogar. Cada objeto tenía su lugar, herramientas colgadas en la pared, cofres de madera para ropa y utensilios, bancos que se convertían en camas, y tejidos de lana gruesa como aislante en el suelo. Además, muchas casas contaban con pequeños altares o rincones dedicados a los dioses del panteón nórdico, como Thor o Frey, o a los Disir, espíritus femeninos protectores de la familia. Las ceremonias caseras eran frecuentes, especialmente en los cambios de estación o durante festividades como el Hol, el solsticio de invierno, donde se compartían alimentos especiales y se hacían rituales para garantizar un año próspero. El hogar como símbolo de resistencia. En un mundo marcado por inviernos largos, guerras y viajes peligrosos, el hogar era más que un lugar físico, era el centro de la vida vikinga, un símbolo de estabilidad y de la continuidad del linaje. Aunque los vikingos podían ser temidos en los mares, en tierra eran constructores de comunidades fuertes, basadas en la cooperación, el respeto por la tradición y el amor por su tierra. La casa no solo los protegía del frío, los protegía del olvido. Era el lugar donde se transmitía la cultura, donde se honraba a los ancestros, y donde se sembraban las raíces que, generación tras generación, sostendrían el mundo vikingo. El rol de la mujer. En la sociedad vikinga, las mujeres tenían un papel mucho más importante y respetado de lo que muchos piensan. A diferencia de otras culturas medievales donde las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, las vikingas gozaban de una mayor libertad y derechos. Podían poseer tierras,
heredar propiedades y administrar sus propios bienes. Esto les otorgaba independencia económica y poder dentro de sus comunidades. Además, muchas mujeres gestionaban negocios, especialmente cuando los hombres estaban en expediciones o batallas. Eran responsables de cuidar las granjas, supervisar el trabajo y mantener la economía familiar en marcha. Las mujeres también tenían voz en las decisiones importantes. Aunque la sociedad era patriarcal, su opinión era valorada, sobre todo en cuestiones familiares y locales. Su papel era clave para la estabilidad y prosperidad de la comunidad. Sin ellas, la estructura social vikinga no habría resistido las largas ausencias de sus guerreros y exploradores. Pero no solo eso. Las mujeres vikingas también eran conocidas por su fortaleza y valentía. Las sagas hablan de guerreras llamadas Skjoldmaidens, mujeres que tomaban las armas y luchaban junto a los hombres cuando era necesario. En el hogar, eran guardianas del fuego y transmisoras de la cultura, enseñando a los hijos las tradiciones y valores que definían a su pueblo. Así, las mujeres vikingas fueron mucho más que compañeras o madres. Fueron líderes, empresarias, guerreras y pilares fundamentales en una sociedad que valoraba la fortaleza en todas sus formas. Arte y expresión. Los vikingos no vivían solo de la guerra o de la navegación. En su día a día también florecía algo más profundo, más delicado, algo que hablaba de belleza, identidad y alma, el arte. A primera vista, uno podría imaginar que estos pueblos, curtidos por el clima y la batalla, poco tendrían que decir sobre lo estético. Pero basta con observar los gestos que han llegado hasta nosotros para entender que los vikingos fueron artesanos excepcionales, con un lenguaje visual propio, poderoso y simbólico. Artesanía como forma de identidad. Sabían trabajar con maestría la madera, el metal, la piedra y el hueso. Y no lo hacían solo por utilidad, sino también por expresión. En un mundo sin escritura extendida, cada objeto era una historia, cada símbolo una marca de identidad. Las joyas vikingas eran más que adornos. Broches, colgantes, anillos, brazaletes y amuletos no solo embellecían, sino que hablaban del rango social, de la riqueza, de la pertenencia a un clan, y de las creencias personales. Muchas de estas piezas llevaban grabados con formas de animales míticos, entrelazados con símbolos rúnicos y motivos geométricos que representaban protección, fuerza o conexión con los dioses. Incluso las armas, lejos de ser objetos simples de combate, eran tratadas como piezas de arte. Espadas decoradas con inscripciones, hachas con empuñaduras talladas y escudos pintados con colores vibrantes reflejaban no solo poder, sino también orgullo. Para un vikingo, su arma era una extensión de sí mismo. Y embellecerla era una forma de mostrar respeto por ella, y por su destino. Tallado y escultura, contar sin palabras. Los vikingos también dominaron la talla en madera, un material abundante en Escandinavia. Los postes de sus casas, las puertas y los altares estaban cubiertos de relieves ornamentales que mostraban escenas mitológicas, animales entrelazados y formas fluidas que parecían moverse con la luz del fuego. En piedra, grababan piedras rúnicas, monolitos que servían como monumentos funerarios o conmemorativos. En ellas, los runas, el sistema de escritura nórdico, se entrelazaban con escenas simbólicas que hablaban de batallas, viajes o pactos familiares. También se han encontrado barcos en miniatura tallados a mano, pequeños objetos votivos que se ofrecían a los dioses, o que tal vez servían como juguetes o recuerdos familiares. Porque el arte vikingo no era solo sagrado o solemne, también era cotidiano, humano. La palabra como arte, poesía y tradición oral. Pero el verdadero corazón del arte vikingo no estaba hecho de madera ni de metal. Estaba hecho de palabras. En una cultura que no usaba la escritura como forma habitual de registro, la narrativa oral era fundamental. Las historias pasaban de generación en generación a través de la voz. En las largas noches de invierno, con el viento golpeando las paredes de turba, la gente se reunía alrededor del fuego y escuchaba. Los escaldos, los poetas profesionales, eran figuras veneradas. Dominaban un lenguaje poético complejo y rico en metáforas, conocido como Kenningar, que usaban para hablar de dioses, batallas, amores perdidos y grandes gestas. Componían poemas que exaltaban el valor, el honor y el linaje. Algunos servían para inmortalizar la memoria de los muertos, otros,
para inspirar a los vivos. Estas narraciones orales, las sagas, eran la gran biblioteca de la cultura vikinga. En ellas vivían Odín, Thor y Freya, pero también Ragnar Lodbrok, Harald Hardrada y miles de nombres olvidados. Las sagas eran historia, mito, enseñanza y consuelo. Y su fuerza era tal, que muchas de ellas lograron sobrevivir siglos, hasta ser escritas en pergaminos en Islandia durante la Edad Media. El legado artístico. A través del arte y la palabra, los vikingos crearon un puente entre el presente y el pasado, entre los vivos y los dioses, entre su mundo y el nuestro. Cada objeto tallado, cada poema recitado, cada piedra grabada, era una forma de decir, aquí estamos, esto somos, esto creemos. Y aunque sus imperios desaparecieron, sus barcos se hundieron y sus espadas se oxidaron. Sus historias, sus símbolos y su arte siguen vivos, hablando al mundo con la misma intensidad que lo hacían junto al fuego, bajo los cielos del norte. Cosmovisión vikinga. Para los vikingos, el mundo no era simplemente un lugar físico, sino un cosmos vivo y lleno de significado. Imagina un gigantesco árbol llamado Yggdrasil, cuyas raíces y ramas se extienden por todos los rincones del universo. Este árbol sagrado es el eje central del cosmos, conectando diferentes reinos y realidades. En la copa del árbol está Asgard, el hogar de los dioses, donde viven figuras poderosas y sabias que guían el destino del mundo. Es un lugar lleno de esplendor, fortaleza y magia. En medio de Yggdrasil, encontramos Midgard, el mundo de los humanos, rodeado por un océano vasto y misterioso que protege a los mortales. Más allá de Midgard está Jotunheim, la tierra de los gigantes, seres colosales que representan las fuerzas caóticas de la naturaleza y que a menudo desafían a los dioses en batallas épicas. Pero no solo eso, existen otros reinos como Niflheim, tierra de frío y sombras, y Muspelheim, mundo de fuego y destrucción. Esta visión revela que el universo es un equilibrio entre la creación y la destrucción, el orden y el caos. Cada reino tiene su papel en la gran historia cósmica, y los dioses, humanos y criaturas conviven en una compleja red de relaciones. Además, Yggdrasil es un símbolo de la vida, la muerte y el renacimiento, reflejando cómo todo está conectado en ciclos eternos. Esta cosmovisión influía en cada aspecto de la vida vikinga, desde su religión hasta sus valores, enseñándoles a respetar la naturaleza y aceptar el cambio como parte inevitable del mundo. Dioses principales. La mitología nórdica está poblada por figuras poderosas y llenas de significado, cada una representando diferentes aspectos de la existencia y la naturaleza humana. Odín es el dios más importante, conocido como el padre de todos. No solo es un guerrero, sino también un sabio que busca conocimiento a cualquier precio. Cuenta la leyenda que sacrificó un ojo para beber del pozo de la sabiduría y aprendió los secretos de las runas, las letras mágicas que contienen poder. Odín viaja acompañado de dos cuervos, Hugin y Munin, que representan el pensamiento y la memoria, volando por el mundo para traerle noticias. Es un dios complejo, relacionado con la guerra, la muerte y la poesía, capaz de inspirar tanto temor como respeto. Thor, su hijo, es el protector de los humanos, el dios del trueno y la fuerza bruta. Con su martillo Mjolnir, que siempre regresa a su mano, combate a los gigantes que amenazan el equilibrio del cosmos. Thor es símbolo de valentía, protección y justicia, y su fuerza es legendaria. Es querido por todos, porque defiende a la humanidad de las fuerzas oscuras y salvajes. Freya es la diosa del amor, la belleza y la fertilidad, pero también una poderosa maga. Es dueña de un carro tirado por gatos y domina las artes de la Seidr, una forma de magia que puede alterar el destino. Freya recibe a los muertos en su reino Folkvangr, un lugar tan noble como el Valhalla, reservado a quienes no murieron en batalla. Representa la dualidad de la vida, la creación, la pasión y la fuerza femenina, pero también la guerra y la muerte. Finalmente, está Loki, el dios embaucador y tramposo, una figura ambivalente que causa problemas y trastornos, pero también cambios necesarios. Su astucia y capacidad para transformarse en distintas formas lo hacen impredecible y peligroso. Loki representa el caos, la incertidumbre y la transformación, recordándonos que el orden siempre está en tensión con el desorden. Prácticas religiosas. La religión para los vikingos no era solo una creencia, sino una forma de vida que permeaba cada momento.
celebraban festivales en honor a sus dioses en fechas clave, como el solsticio de invierno y el de verano, momentos cargados de simbolismo. Estos encuentros eran una mezcla de celebración, ritual y comunidad, donde se contaban historias, se realizaban sacrificios y se reforzaban los vínculos sociales. Los sacrificios tenían un papel central y podían ser animales como caballos, cerdos o vacas, considerados regalos valiosos para los dioses. Estos actos buscaban asegurar protección, fertilidad, buen clima y éxito en las batallas. Algunas fuentes sugieren que en ocasiones también se realizaban sacrificios humanos, especialmente en momentos de gran crisis, aunque esto sigue siendo un tema discutido entre historiadores. Las asambleas o tings eran además centros políticos donde los hombres libres decidían leyes y resolvían conflictos, pero también espacios de ritual y ceremonia. Estas reuniones fortalecían la cohesión social y aseguraban que el poder se ejerciera con el consentimiento de la comunidad. La creencia en la vida después de la muerte era muy importante. Los guerreros muertos con honor eran recibidos en el Valhalla, un gran salón donde vivirían eternamente combatiendo y festejando, preparándose para la batalla final del Ragnarok. Mientras tanto, otros iban a diferentes destinos según su vida, como Elheim o Folkvang. Esta concepción religiosa fomentaba valores como el coraje, la lealtad y el honor, esenciales para la cultura guerrera y comunitaria vikinga. El Ragnarok. El Ragnarok es una de las historias más poderosas y simbólicas de la mitología nórdica, representando el fin del mundo tal como lo conocían. Según la profecía, llegará un tiempo de caos absoluto, el sol se oscurecerá, la tierra temblará y los mares se agitarán violentamente. Los dioses y monstruos se enfrentarán en una batalla apocalíptica donde muchos morirán, incluyendo a los más grandes héroes divinos. Odín luchará contra el lobo monstruoso Fenrir, quien lo devorará, pero será vengado por su hijo Vidar. Thor enfrentará a la enorme serpiente Jormungandr, con quien tendrá una pelea mortal que terminará con la muerte de ambos. El fuego de Muspelheim arrasará la tierra, y las aguas inundarán el mundo, borrando toda forma de vida. Pero esta no es solo una historia de destrucción. Tras la devastación, la tierra renacerá, pura y fértil, y nuevos dioses y humanos comenzarán una era de paz y prosperidad. Este ciclo de muerte y renacimiento simboliza la naturaleza cíclica de la vida, la aceptación de la muerte y la esperanza constante en un nuevo comienzo. El Ragnarok enseñaba a los vikingos a enfrentar el destino con valor y a entender que la lucha y el cambio son parte esencial del universo. El fin de la era vikinga, cambios políticos y sociales. La era vikinga no terminó de forma abrupta, sino a través de un proceso largo y complejo. Durante casi 3 siglos, los vikingos expandieron su influencia por Europa, fundaron colonias, y establecieron rutas comerciales. Pero con el tiempo, los pequeños clanes y jefes guerreros fueron sustituidos por reinos centralizados y monarquías más fuertes. Uno de los cambios más decisivos fue la introducción del cristianismo. La nueva fe llegó primero a través de misioneros y reyes convertidos, y poco a poco fue ganando terreno. El cristianismo no solo transformó la religión, sino que también introdujo nuevas leyes, valores y formas de gobierno. Este cambio contribuyó a que la violencia y los saqueos disminuyeran. La sociedad vikinga comenzó a integrarse en un sistema europeo más amplio, basado en alianzas, comercio y diplomacia. Así, los vikingos dejaron de ser invasores temidos y se convirtieron en ciudadanos de nuevos reinos con estructuras políticas más estables y duraderas. Integración y legado. A pesar del fin de la era vikinga, la influencia de estos pueblos sigue muy viva hoy. Los vikingos se mezclaron con las poblaciones locales en los territorios que conquistaron, desde las Islas Británicas hasta Rusia. Este mestizaje dio lugar a nuevas culturas, tradiciones y ciudades que aún existen, como Dublín y Normandía. La lengua también conserva rastros vikingos. Palabras de origen nórdico siguen presentes en inglés, alemán y las lenguas escandinavas. Además, la huella genética de los vikingos está en los pueblos del norte y de Europa occidental, un testimonio de esa mezcla cultural y biológica. El legado intangible es igual de poderoso. Los valores vikingos de valentía, exploración y lealtad continúan inspirando historias, mitos y el imaginario popular. En definitiva, aunque la era vikinga terminó hace más de 1000 años, su espíritu sigue siendo una parte fundamental de la identidad cultural europea.
El legado actual de los vikingos. Hoy en día, los vikingos ocupan un lugar especial en nuestra cultura popular. Su imagen ha sido reinterpretada una y otra vez, apareciendo en películas como Thor o series como Vikings, y en videojuegos que recrean sus batallas y aventuras. Son vistos como símbolos de aventura, valentía, libertad y misterio, figuras casi legendarias que encarnan el espíritu humano de explorar lo desconocido. Pero detrás de esos mitos hay una historia real, compleja y humana. Navegantes expertos, comerciantes astutos, agricultores trabajadores y guerreros disciplinados. Sus barcos, con su diseño innovador, surcaron océanos y ríos, conectando culturas y permitiendo intercambios sin precedentes. Sus sagas y relatos orales son patrimonio cultural que nos sigue emocionando y enseñando. En resumen, los vikingos siguen vivos en nuestra memoria colectiva, recordándonos la importancia del coraje, la conexión con la naturaleza y el deseo insaciable de descubrir el mundo. Y así, con la brisa fresca de los fiordos y el eco de antiguas sagas, termina nuestro viaje por la historia de los vikingos. Gracias por acompañarme con calma y paciencia. Que estas palabras te arrullen, y que los vientos del norte te lleven a un sueño profundo y sereno. Buenas noches.